Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad, como pueden ver, les vamos a estar enseñando este chaleco para niños y niñas. Es un chaleco unisex elaborado en punto relieve. Vean esta preciosura, vean aparte lo elástico que es. Aquí elaboramos un elástico también que está abiertito, ¿ven? En la parte de acá les voy a mostrar, tiene su elástico del cuello, de las mangas. La verdad amigos es que es un chalequito muy fácil de hacer. Quiero decirles que para realizar este chaleco gasté aproximadamente 250 gramos de lana completitos. Así que si tú vas a trabajar este chalequito para otras tallas más grandes, es posible que te lleves más lana, y si es para una talla más pequeña, entonces ya sabes que menos lanita te vas a gastar. Ahora bien, este chalequito está elaborado para una talla de 3 a 5 años. De manera amigos que ya les quiero mostrar el paso a paso de esta preciosura, pero antes de continuar me encantaría invitarte por favor a que te unas a nuestra familia de Realza Crochet, suscribiéndote allí en el botoncito rojo que dice suscribirse, y aparte si quieres que te llegue una notificación cada vez que yo publique un video, al ladito de donde dice suscribirse hay una campanita, le tienes que picar allí y así vas a saber siempre que yo publique un video nuevo. De manera amigos que ya les quiero mostrar el paso a paso de este chalequito elaborado en crochet en todas las tallas. Vamos a comenzar. Empezamos mostrándoles la lanita que vamos a estar utilizando. Es de este grosor, tiene aproximadamente unos 3 milímetros de grosor. Vean, es súper suavecita, vean su textura, y la vamos a estar acompañando con el gancho del 4.5 milímetros. Muy bien amigos, como pueden darse cuenta, aquí tenemos un chalequito que lo elaboramos nosotros paso a paso. Este todavía le queda a mi niña muy bien, por eso voy a sacar la medida de este chalequito. Entonces lo que voy a hacer es que con la cinta métrica me voy a posicionar aquí en el contorno, y esta va a ser la medida que voy a utilizar. Me voy a pasar un poquito más. Si observan aquí, da 28 centímetros, ¿sí? Pero yo voy a utilizar 30 centímetros para el contorno. Recuerden que es solamente de un lado 30 centímetros. Si doblamos así, me daría aproximadamente 60 centímetros. Este va a ser el contorno, ¿sí? Entonces, como vamos a trabajar esta pieza en dos partes, primero un lado y después otro, entonces vamos a hacer 30 centímetros. Entonces vamos a posicionarnos aquí en nuestra lana y nuestro gancho, y lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado. Ok, para realizar nuestro... Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación va a ser el elástico de nuestro chaleco. Entonces vamos a hacer cadenitas así hasta tener 30 centímetros. Entonces vamos a continuar, ya después les digo cuántas cadenitas me salieron para que ustedes estén al tanto, ¿sí? Entonces vamos a hacer 30 centímetros. Ok, como se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos 30 centímetros. Ok, vean, ahí está. Si estiramos un poquito, tenemos exactamente 30 centímetros. Y me salieron aproximadamente 44 cadenitas para esta medida de 30 centímetros. Ya ustedes saben que esta misma medida es la que van a utilizar ustedes para la siguiente prenda, ¿sí? Recuerden que son dos que vamos a trabajar iguales. Vamos a levantar con una cadenita de más, vamos a agarrar una lazada y en este espacio, fíjense, vamos a acercar un poco. En el primero segundo vamos a hacer allí un punto alto. Vamos a ir regresándonos por cada cadenita, haciendo puntitos altos en cada espacio, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Un puntito por cada punto de base de la cadenita.
Muy bien amigos, como pueden darse cuenta, ya terminamos toda nuestra vuelta de puntos altos. Ahora vamos a levantar con una cadena y para la siguiente vuelta nos vamos a dar la vuelta, vamos a trabajar por este lado. Entonces, el primer punto vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Un punto alto. Vamos a agarrar una lazada y en este espacio, o sea, el espacio que sigue, el punto que sigue, lo vamos a coger en relieve por delante. Así. El que sigue lo vamos a coger en relieve por delante. Así. Meten por detrás y salen por el otro lado. Así. Vamos a tejer un puntito en cada espacio de esta manera, siguiendo esta secuencia. Todos los puntos van a ser en relieve por delante. Así. 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 Muy bien amigos y amigas, como pueden darse cuenta, ya terminamos aquí esta segunda vuelta. Y fíjense, aquí me queda un puntito. ¿Se acuerdan que para el inicio de esta vuelta realizamos un punto alto, verdad? El inicio. En el final también vamos a hacer un punto alto. ¿Sí? Cerramos este último puntito con un punto alto. Ahora bien, vamos a hacer una cadena. Nos vamos a girar para este lado. Vamos a agarrar una lazada y tejemos el punto alto, que es como un punto de borde, básicamente. Entonces, ahora vamos otra vez con nuestro punto elástico. Como pueden darse cuenta, aquí están los puntos que trabajamos por el lado derecho, ¿ven? Ahora aquí están por el lado revés. Entonces, como tenemos que seguir la misma secuencia, ya vamos a trabajarlo entonces como están. Si están revés, tenemos que trabajarlos en revés para que al mirarlo de este lado se vea en derecho. Entonces, vamos a coger una lazada, nos vamos a posicionar por aquí, salimos por allá, por detrás, agarran ustedes hebra y haces tu punto alto. Vamos otra vez, sacas por aquí, te sales por allá y haces un punto alto. Otra vez, de esta manera amigos es como van a hacer su vuelta, ¿ok? Así, en revés, todos los puntos en revés. Y fíjense que al mirarlo de este lado se va a mirar en derecho, porque nuestro elástico se tiene que mirar de esta manera. Todos los puntos en derecho. Entonces, vamos a seguir por esta vueltecita. Muy bien amigos, vamos a terminar esta vuelta haciendo el punto de borde, ¿sí? Entonces vamos a hacer la siguiente vuelta, nos damos la vuelta y esta vuelta tejemos el punto de borde como siempre y aquí sí vamos a tejer en derecho, así, todos los puntos en derecho para que nos quede pues nuestro elástico así como están viendo. Entonces vamos a continuar por toda nuestra vuelta. Muy bien amigos, como pueden darse cuenta, aquí ya yo he avanzado hasta tener 5 vueltas de mi elástico. En la última vuelta donde les enseñaba estábamos en la cuarta, ¿sí? Entonces ahorita tenemos 5 vueltas y de este tamaño es como yo quiero mi elástico. Si tú estás trabajando tallas más grandes, entonces puedes hacerlo más grande o más pequeño, eso depende del gusto de ustedes. Les voy a medir con la cinta métrica para que más o menos sepan cuánto tiene mi elástico. Tiene 5 centímetros, 5 y medio prácticamente, casi 6 centímetros
tiene, ¿sí? Casi 6 centímetros tiene mi elástico. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahorita, amigos, es que, bueno, ya vamos a empezar con nuestro punto relieve al derecho y al revés, que es el punto que va a estar basado en nuestro chaleco, súper fácil. Entonces, para iniciar, aquí vamos a hacer nuestra cadenita y nuestro punto de borde, que es este de acá. Ok, una vez que ya lo tengo listo, entonces ahora este punto lo voy a hacer en relieve, así, derecho, y el siguiente lo voy a hacer en revés, así. ¿Ven? Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y de esta manera, amigos y amigas, voy a seguir por toda mi vuelta y nos vamos a ver aquí, al final. Muy bien, amigos, como pueden darse cuenta, terminamos esta vuelta, ¿ven? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es nuestro punto de borde. Y vamos a hacer una cadena y nos vamos a dar la vuelta. Vamos ahora a trabajar por este lado. Tejemos nuestro primer puntito, que siempre va a ser de la misma manera, va a ser un punto alto, una lazada y vamos a seguir con la secuencia. Donde ustedes vean un punto que está por este lado, allí vas a tejer el punto tal como está. Y donde vean ustedes un punto que está así por detrás, tienes que tejerlo de la misma forma como está. Así de sencillo, amigos. Punto relieve es derecho, en este caso este lado está derecho, pues lo hacemos así. Y punto relieve revés, en este caso está al revés, pues lo tejemos de esa manera. Y así va a ser, amigos, todas las vueltas de la misma manera. Entonces aquí tenemos un punto que está por este lado, que sería el derecho, ¿verdad? Entonces vamos a tejerlo de esta manera. Aquí tenemos un punto que está al revés, entonces lo tejemos de esa manera. Derecho, revés, derecho, revés. Y así, amigos, vamos a hacerlo en todas las vueltas. Por ejemplo, hagan de cuenta que aquí llegaron al final y estamos de este lado. Entonces, para empezar a trabajar esa vuelta, van a hacer lo mismo. Si tienen este derecho, pues lo trabajan derecho, este revés, derecho, revés, y así vas a ir trabajando una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta hasta que tengas la medida que necesitas. Me voy a pasar aquí a mi chalequito, el que les enseñé al comienzo. Como les dije, en este caso este chalequito es de mi niña, ¿verdad? Entonces yo lo voy a medir con la cinta métrica para que ustedes más o menos tengan en cuenta cuánto vamos a tejer. En este caso, hasta aquí, ¿verdad? Fue que yo hice mi chaleco. Entonces yo que voy a hacer ahorita, el rosita, lo voy a hacer un poquito más abajo. Le quiero dejar más espacio en la manga. Entonces yo voy a tejer como hasta por aquí. Entonces voy a medir con mi cinta métrica, no sé si pueden ver allí bien. Yo voy a tejer hasta tener de altura unos 22 a 23 centímetros, más o menos, ¿sí? Haciendo la secuencia que les acabo de enseñar, de 22 a 23 centímetros. Entonces vamos a hacer algo, yo voy a continuar haciendo mis vueltas y nos vamos a ver cuando tengamos de 20 a 23 centímetros. Muy bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos mis 22 centímetros. Vamos a medir para que ustedes vean que es así. Aquí tenemos 22 centímetros.
exactamente 22 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar la parte de la sisa. Fíjense, en este que tenemos aquí vamos a trabajar todo esto que está aquí, para luego hacer la separación de lo que es los hombros, del cuello y todo eso. Entonces, para hacer la sisa, en nuestro caso, vamos a trabajar de unos 11 centímetros, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la separación de acá de la sisa y después vamos a trabajar vueltas hasta tener 11 centímetros de altura, ¿sí? Entonces, para hacer la separación acá, vamos a hacer lo siguiente. Aquí pues yo hago mi cadenita y entonces voy a deslizar este punto. 1, 2, 3, 4. Voy a deslizar este quinto también, pero aquí arriba de este quinto voy a tejer mi punto alto. Hago una cadena y voy a tejer allí mi punto alto de borde como siempre, ¿sí? Entonces voy a seguir con la secuencia. Tenemos aquí un punto por detrás, un punto delante, un punto detrás, un punto delante y así voy a seguir con esta secuencia. Ok amigos, ya tejimos todo esto hasta aquí y dejamos aquí 4 espacios, 4 puntitos para nuestra sisa. Entonces vamos a levantar aquí con una cadenita y voy a empezar a trabajar siguiendo la secuencia que hicimos acá. Entonces el primer puntito, recuerden que siempre va a ser como borde. Entonces empezamos aquí, este está en revés, este en derecho, en revés, en derecho. Y así amigos voy a seguir una vuelta tras otra vuelta siguiendo la secuencia que están viendo, ¿sí? Ya aquí solo van a trabajar hasta aquí, de aquí a acá y así se van a ir trabajando una vueltita y otra vueltita hasta que tengan aproximadamente 11 centímetros, ¿sí? Para esta talla pues que estoy trabajando, que sería como de 3 a 5 años. Ok amigos, entonces vamos a continuar y nos veríamos cuando ya tengamos 11 centímetros. Ojo, recuerden que las dos piezas se van a trabajar igual. Tú vas a trabajar dos piezas así como ya te he estado explicando. Ya después vamos a hacer lo que es, por ejemplo, vamos a dividir lo que es la parte de atrás, la parte de delante, dejar el cuellito así. Todo eso después lo vamos a hacer. Ahorita lo importante es tejer las dos piezas iguales, tal cual como les estoy enseñando. Entonces lo primero ahorita es avanzar hasta tejer, hasta tener 11 vueltas. Muy bien amigos, fíjense, como se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos las dos piezas adelantadas, como les dije. Aquí tejimos 11 centímetros. Les voy a medir con la cinta métrica para que ustedes puedan ver. Aquí está, 11 centímetros. Y de vueltas me salieron aproximadamente 10 vueltas, en caso de que les interese. Ahora bien, lo que vamos a hacer aquí amigos es que, bueno, ya vamos a empezar a sacar lo que es la parte delantera y la parte trasera. En este caso vamos a adelantar con la parte delantera y vamos a dividir aquí en los hombros o en esta partecita de acá para empezar a tejer unas de 5 a 6 vueltecitas de cada lado, ¿sí? De cada hombro, para hacer lo que es el cuello, ¿verdad? Y todo eso. Entonces para empezar vamos a empezar con este, vean, con este que está acá. Ok amigos, primero recuerden que esta parte, lo primero que vamos a trabajar es la parte del frente, ok. Entonces para dividir vamos a contar hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos. Marcamos aquí en el número 6, 2, 4, 6 y lo mismo vamos a hacer de este lado, 2, 4, 6, marcamos acá el número 6.
Ok, una vez que ya tenemos aquí dividido lo que es esta parte, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tejer puntos relieves solamente ocupando estos 6 puntitos. Sí, amigos, solo estos 6 puntitos vamos a ocupar, haciendo aproximadamente unas de 5 a 6 vueltas. Y va a ser igual. Vamos a explicarles para que ustedes vean. Aquí ustedes levantan con su cadena. Aquí ustedes hacen el puntito de borde. Y entonces tenemos aquí un punto derecho, un punto revés, punto derecho, revés, y el último, que es este de acá, que está derecho. ¿Sí? Entonces, una cadena, nos damos la vuelta y seguimos. Hacemos este puntito de borde y empezamos. Este está derecho, lo tejemos. Este está revés, lo tejemos. Derecho, revés, y el punto de borde. Bien, amigos, ya terminé esta parte. Bueno, les quiero decir que les había comentado que iba a hacer 5 vueltas. Pero la verdad, amigos, me di cuenta que 5 vueltas me iba a quedar muy alto. Así que he dejado solamente 4 vueltas. Entonces, quiere decir que para este lado también voy a dejar 4 vueltas. Entonces, me voy a posicionar aquí, en este espacio. Aquí el primer espacio. Voy a añadir mi hilo, voy a hacer un nudito y allí mismo me vuelvo a posicionar, hago una cadena y entonces empiezo a trabajar, ¿ok? Hago mi punto de borde como siempre y entonces aquí empiezo. Tengo este derecho, este revés, derecho, revés y derecho, este último puntito. Ok, son 6 puntitos que voy a ocupar para esta parte. Hago mi cadena, me paso para este lado y vuelvo a trabajar. Hago mi punto de borde, mi punto que está en derecho, revés, derecho, revés, y así, amigos, voy a seguir hasta tener 4 vueltas. Bien, amigos, terminamos aquí las 4 vueltas. Entonces voy a cortar aquí y pues ya aquí quedaría terminada lo que es la parte delantera. Fíjense, de esta manera es como se mira. Entonces me voy a pasar ahora, amigos, a la parte trasera, que es este que tengo aquí. Ok, para este va a ser un poco diferente, porque como aquí se acuerdan, como hicimos aquí, fíjense, aquí hicimos 4 vueltas, ¿verdad? Dividimos aquí y hicimos 4 vueltas para hacer esto del hombro, quizás, no sé cómo llamarle, pero bueno, en este caso vamos a hacer, como es la parte trasera, vamos a hacer 2 vueltas más completitas, ¿sí? Consecutivas, una y nos regresamos, y después vamos a hacer la división igualmente de 6 puntos, pero en vez de hacer 4 vueltas vamos a hacer solo 2 vueltas, ¿sí? Entonces vamos a seguir aquí, levantamos con la cadenita, hacemos nuestro punto de borde y seguimos con la secuencia, 2 vueltas. Vamos a seguir con esta misma secuencia, ¿sí? Un puntito al derecho y al revés,
ya ustedes saben esto porque en sí esto es lo mismo que han trabajado en toda esta parte. Entonces, cuando lleguen aquí, se regresan y nos vamos a ver al final de esa vuelta para luego enseñarles otra vez la división y todo el proceso que sigue a continuación. Bien amigos, ya terminamos aquí las dos vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es la división otra vez. Son 6 puntitos, 2, 4, 6, ocupamos aquí. Y de este lado igualmente, 2, 4, 6, metemos la marquita. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, en este caso ya no van a ser 4 vueltas como les dije hace un ratito, sino solo 2 para la parte de atrás. Entonces hacemos la cadenita, nos damos la vuelta y aquí empezamos. El primer puntito, este que está por detrás, este que está por delante, este que está por detrás, este por delante y este que está por detrás. Ok, nos pasamos para este lado y empezamos con nuestro primer puntito y este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y el último que es este de borde. 2 filas ya terminadas. Hacemos una cadenita y podemos cortar. Ok, ya está listo. Entonces hacemos lo mismo de este lado. Muy bien amigos y amigas, como pueden darse cuenta, aquí fíjense, ya he juntado estas dos piezas. He dejado aquí abierto porque así es el diseño. Ven, va a estar lo que es la parte del elástico abierto, ¿sí? Empecé a coser desde donde empieza el punto relieves al derecho y al revés hasta aquí donde está mi sisa, y también he cosido acá lo que es la parte del hombro. Dejé este abierto para enseñarles cómo fue que pude coser. Entonces vamos a ponernos por el lado revés. Este es el lado revés y vamos a empezar a coser nosotros aquí. Entonces juntamos las dos piezas acá, como les dije, esto va a estar abiertito. Entonces aquí donde termina mi elástico me voy a posicionar, allí voy a hacer un nudito. Bien, una vez que ya está listo, lo que voy a hacer es que voy a empezar a coser por todo esto, fíjense, hasta aquí. Entonces la manera como voy a coser va a ser cogiendo de las dos partes. Bueno amigos, ya aquí hemos cosido toda esta parte. Ven cómo se mira. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pasamos aquí. Ya está listo amigos, ya cosimos acá, ya cortamos la hebra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, primero les voy a mostrar cómo se ve esto en el lado derecho. Vean, aquí se ve abiertito,
como les dije. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vean, esta es la parte del frente, esta es la parte de atrás. Vean que se ve un poquito más levantado. Bueno amigos, lo que vamos a hacer ahorita es que, bueno, vamos a hacer un elástico en las mangas y el cuello. Eso es lo único que nos faltaría para terminar nuestro chaleco. Entonces vamos a continuar. Bien amigos, para comenzar aquí me voy a posicionar donde está mi sisa. Aquí voy a añadir mi hilo y voy a hacer un nudo. Entonces allí me vuelvo a posicionar y voy a levantar con una cadena, una lazada, y allí voy a tejer un punto alto. Entonces me voy a posicionar en este espacio y voy a tejer un punto alto. Aquí un punto alto y me voy a ir por cada espacio así, tejiendo un puntito alto, ¿sí? Aquí está un punto alto acostado, pues allí tejemos un punto alto. Aquí punto alto, aquí un punto alto. Bien, así como yo lo estoy haciendo. Aquí un punto alto, aquí un espacio, pues también tejemos un punto alto. De manera, amigos y amigas, que nos vamos a ir por toda la vueltita en cada espacio. Bien amigos, vamos a terminar esta vuelta deslizando en el primer espacio y vamos a comenzar la siguiente vuelta. En este hacemos, levantamos aquí ya con una cadena. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tejer este punto en relieve de esta manera. Ok, uno, tejemos otro, con este serían 2, tejemos otro y con este serían 3 en relieve por delante, ¿sí? Vamos a agarrar una lazada y ahora vamos a tejer uno por detrás, solo uno por detrás, lazada, y ahora tejemos nuevamente 3 por delante, 1, 2 y 3. Vamos otra vez, uno por detrás y ahora 3 por delante, 1, 2 y 3, 1 por detrás. Y así amigos vamos a seguir por la vuelta. Cuando lleguen aquí, deslizan en el primer punto relieve y después haces otra vuelta igual, siguiendo la secuencia. 3 puntos en relieve por delante y uno por detrás, 3 por delante y uno por detrás. En este caso se va a mirar así. Ya yo he terminado esta manga, ¿ven? Y se va a ver de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Bien amigos, ya terminamos esta vuelta. Deslizamos aquí, vamos a hacer una cadenita y voy a cortar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar de esta manera y les voy a mostrar. Miren, vean cómo se mira, ya está casi terminado. Lo que me falta ahora es hacer el cuello. El cuello lo voy a hacer igual como hicimos este de acá. Entonces me voy a posicionar en la parte trasera. Aquí voy a empezar a tejer mi elástico del cuello, amigos. Aquí me voy a posicionar, hago mi cadenita y voy a empezar a tejer por cada espacio del cuello puntos altos, ¿sí? Un puntito en cada espacio. Aquí, aquí, más o menos allí donde ustedes vean que está el espacio, allí ustedes van a tejer su punto alto. Sí amigos, entonces vamos a continuar
por toda la vuelta. Igual ya ustedes saben la secuencia, ¿sí? Después que terminen esta vuelta, entonces van a hacer lo mismo que hicieron aquí. Van a empezar a tejer puntos relieves, 3 puntos relieves al derecho y 1 al revés. 3 al derecho y 1 al revés. Entonces, como ya esto ustedes lo saben porque lo trabajamos aquí, es igual, entonces vamos a continuar mejor para no hacer ya más largo el video. Entonces, termina la vuelta, deslizan aquí en el primer punto y empiezas el elástico como lo hiciste aquí en la manguita. Bien amigos, como pueden darse cuenta, así es como se mira el cuello. Ya está terminado con las 3 vueltas, ¿ven? Aquí lo que voy a hacer es que voy a cortar. Y ahora sí amigos, me voy a dedicar a esconder todas esas hebras que están por allí sueltas por dentro de mi chalequito. Y bien amigos, como pueden darse cuenta, así es como se mira ya nuestro chaleco terminado. Vean su relieve, la verdad es que aparte que la lanita lo hace ver más lindo, es una lanita muy suave y bien elástico. Vean todo lo que estira. Eso es lo bueno de trabajar en puntos relieves, porque ese es un punto bastante elástico. Así que bueno amigos, vean esta hermosura como se ve acá, sus manguitas, su cuello. De manera que esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado, no está de más pedirles por favor que me ayuden con su like. Y también si no te has suscrito, invitarte a que lo hagas. Suscríbete allí en el botoncito rojo. Y si quieres saber más acerca de nuestros videos, o más bien que te llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo, al ladito de donde dice suscribirse hay una campanita. Puedes picarle allí a la campanita y así te va a llegar una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. De manera amigos que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para un próximo video. Chao, chao.